transmisión. Bueno, les cuento a los que nos están mirando que el Padre Salvatore es un sacerdote de nuestra congregación, de los Padres Vocacionistas, es un sacerdote que ha hecho estudios especialmente en el campo de la psicología, es psicólogo, terapeuta, también ha hecho estudios en el ámbito de lo que tiene que ver con lo vocacional, con la pedagogía, la psicopedagogía, y en estos últimos años se está dedicando mucho al acompañamiento de sacerdotes, de religiosos. Durante el primer semestre de este año nos estuvo dando el curso a los formadores de la congregación. Bueno, eso entre otras muchas tareas que hace dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y en esta oportunidad le pedí para que nos acompañara en esta tarde de domingo aquí en Argentina. Son las 5 de la tarde, allí ya es la noche, en Inglaterra, desde donde nos está acompañando, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre la escucha. Bueno, un poco el tema surgió entre los dos charlando, es como una continuación de un tema que yo empecé a dar ya la semana pasada, pero también es un tema que te interesó. ¿Por qué te parece, padre, interesante esta temática? Porque es parte de el escuchar es parte de la comunicación. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, es tanto en el hablar como en el escuchar. Y me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia también que escuchar y aprender a escuchar muchas veces hace la diferencia, tanto en tu vida como en la vida de los otros, ¿eh? Porque una escucha atenta, muy atenta, es una manera significativa también para ayudar a los otros. Y también porque aquí en Italia, sabes, tenemos un dicho, no sé si ustedes allá en Argentina tienen este dicho que dice, tenemos 2 oídos y una lengua, ¿no? Para escuchar el doble y hablar la mitad. Entonces, significa que el escuchar tiene un valor mucho más importante, ¿no? A veces. Porque la semana pasada yo estuve hablando y reflexionando con la gente sobre la importancia de la palabra, ¿no? El poder de la palabra y cómo la palabra puede sanar, cómo la palabra puede herir, cómo la palabra nos puede marcar, ¿no? Para bien o para mal. Sí. Y cómo a veces la palabra de nuestra infancia, la palabra de nuestros padres, la palabra de un docente, como te decía, nos puede marcar para bien o para mal. Entonces, cómo tenemos que estar cuidados y a su vez en este tiempo, como una palabra bien dicha puede ayudar tanto al otro. Pero hablando sobre esto, vos escuchaste la charla y después comentábamos sobre esta otra parte, sobre esta otra dimensión, el poder de la escucha también, ¿no? Y sobre eso queríamos reflexionar esta tarde. Y vos ya nos estás introduciendo en el tema, diciéndonos justamente que con esta mirada que tenemos una lengua y tenemos 2 oídos. Nos cuesta escuchar al otro. ¿Qué tenés para decirnos sobre la escucha? ¿Hay algunas condiciones para saber escuchar? Es que tenemos que pensar una cosa, es que nuestra comunicación, como antes te decías, es que compuesta por el hablar y por el escuchar. Pero la cosa interesante es que, como tú decías también en la charla la semana pasada, es que nuestra comunicación es hecha por un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal, ¿no? Y también digamos, un lenguaje paraverbal. Y lo interesante es que el verbal en nuestra comunicación es el 10%, el paraverbal más o menos el 30%, y el no verbal el 60%. Eso significa que nosotros comunicamos por medio tanto de los registros verbales como lo que está también alrededor de nosotros, y también con nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo que habla y que escucha. Entonces, el hablar es eso. Yo creo que es el hablar, como tanto el hablar como el escuchar, es importante porque una vez me llamó la atención no sé dónde lo leí, que decía que
nosotros cuando hablamos queremos decir 100, pero en realidad decimos 80, el receptor escucha 50, él comprende 30 y se recuerda 20. Entonces, cómo es importante hablar, y cuando el otro habla, cómo es importante también escuchar para no perder lo que está diciendo, ¿no? Para que nos quede en nuestra mente, ¿no? En nuestro, también después vamos a ver un hablar, un escuchar con el corazón, ¿no? Que nos marcan en nuestra vida también, porque como tú decías la semana pasada, hay palabras llenas y palabras vacías, ¿no? A veces las palabras pueden marcar la vida del otro, y como la palabra también dicha en un momento justo, las palabras justas en un contexto justo pueden sanar la vida del otro o la experiencia del otro, como pueden marcar algo negativo, ¿eh? O sea que de todo lo que podamos decir durante esta hora, tenemos que aspirar al menos que del 20% se acuerde la gente. Veremos. También ahora tiene una barrera, que es la barrera lingüística. Yo trato de hablar el español, pero por supuesto que va a salir un italiano, un poco de español, entonces también eso va. Bueno, pero has hecho bastantes avances en todas tus visitas a Argentina también, y estás muy interiorizado de la cultura latinoamericana, porque también has visitado otros países de Latinoamérica, así que más o menos el sabor latinoamericano ya lo has ido adquiriendo, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, otra cosa importante que siempre nos hablabas es que es importante los modos, ¿no? Cómo hablo y cómo escucho. Sí, ¿cómo ponemos las preguntas, ¿no? Y cómo respondemos. Eso es importante porque detrás de la pregunta tiene una intencionalidad. ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos decir? ¿Y cómo queremos decirlo? Porque a veces si estamos enojados, por supuesto, la pregunta sale con registros verbales de enojo, ¿no? Si estamos felices, los registros verbales suenan felices. Entonces es muy importante cuando nosotros ponemos pregunta y cuál es la intencionalidad que tenemos detrás. Queremos complacer al otro, queremos regañarlo, queremos felicitarlos, entonces tenemos que estar cuidado en eso. Y cuando ponemos preguntas, digamos así, es que tenemos que pensar, ¿es una pregunta, es un preguntar directo o indirecto? Eso, ¿cómo es mi manera de relacionarme, no? ¿Hago preguntas directas o indirectas? Y aquí tiene una diferencia, porque las indirectas, que a veces también se dice, ¿no? Estás hablando con las indirectas, no queremos decir la realidad así como es, usamos otras maneras de decir o de presentar. Y a veces, muchas veces, el hablar indirecto lleva la connotación de la acusación, preguntas de investigación o interpretaciones a veces, ¿no? Mientras cuando nosotros ponemos preguntas de manera directa, significa dónde me coloco yo dentro. Comparto con el otro mi experiencia, mi vivencia, expreso tal como me siento y percibo la situación y no pongo transformaciones en mi palabra. Entonces, eso también pasa a la otra persona mi intencionalidad. Y dentro de después voy a dar algunos ejemplos para ver a veces cómo preguntamos y cómo hace la diferencia la pregunta con los registros verbales que nosotros ponemos, ¿no? Y de las preguntas directas, esas siempre tienen algunas características, ¿no? Una pregunta clara, quién, qué, dónde, cuánto. No usa generalización porque estoy yo dentro a ella. Y la pregunta también, el comunicar directo es, digamos así, es descriptivo, sin colocar juicio, describe el hecho sin interpretarlo. Si no es algo, si no es claro, pregunto cómo es esto. Y le decía antes que es personal, porque estoy yo dentro a este tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Me pasó a mí. Tú sabes que a mí me gusta manejar y manejar despacito, ¿no? O mejor, manejar muy rápido. Y entonces, a veces me encontré con algunos hermanos en el carro
Y el otro que estaba a mi lado me decía, ma ¿dónde? Yo estaba manejando muy rápido en la autopista, ma ¿dónde sacaste la licencia para manejar? Entonces la respuesta, ¿no? Esa es una forma de preguntar en directo porque mi respuesta era, ¿qué te interesa? Porque no sentí lo que estaba pasando. O a veces dice, no sabes que es prudente manejar despacito, es seguro viajar a esta velocidad. Bueno, si no te conviene, elige un otro carro. Esa es la pregunta indirecta, ¿no? Cuando me he dado y seguido por mi camino, seguido, digamos así, manejando rápido, una vez me pasó con un hermano que me dijo, ¿sabes, Salvatore, que cuando tú manejas rápido, yo tengo miedo? Aquella pregunta directa donde él expresó su experiencia, lo que sentía, inmediatamente reaccionó en mi cuerpo. Inmediatamente levanté el pie del acelerador. El otro indirecta que sonaba como acusación, investigación, ¿no? Y que no revelaba lo que estaba sintiendo, me ponía en la defensiva. Entonces le respondía de una manera, así como preguntaba, así le respondía. Cuando el otro me dijo, mira, Salvatore, cuando tú manejas así a esta velocidad, yo tengo miedo, claro, inmediatamente mi cuerpo reaccionó en eso, porque sentí el miedo del otro y de consecuencia empecé a manejar más digamos así, más tranquilo. A veces, ¿cuántas veces nos pasa que personas que dicen, ma, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Entonces la persona dice, ma, ¿qué quieres saber? O si nosotros ponemos la pregunta, ¿sabes? Estoy preocupado por ti, ¿no? Me he preocupado en tu ausencia. Eso significa que hay algo, ¿no? Dentro de la pregunta que estoy interesado, no, es una manera directa donde yo me siento preocupado por la ausencia del otro y no hago la acusación, ¿no? O a veces, has hecho esto por este motivo, ¿no? Trato de interpretar. A veces la persona tiene que defenderse porque una pregunta de investigación o de... Si en cambio la pongo en manera directa, me siento incómodo, ¿no? Cuando tú haces o tienes esta actitud. Le digo yo que yo estoy sintiendo, no le estoy echando la culpa a él, pero le estoy compartiendo lo que yo me siento. Eso es importante digamos así, en el poner las preguntas. Y a veces nosotros sabemos que tenemos dos palabritas, ¿no? Yo siempre digo eso, si nosotros aprendamos cómo usar esas dos palabritas, muchas veces a manera de poner preguntas y también de responder cambia. ¿Por qué has hecho esto? O, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Que un hermano una mañana podría no levantarse y dice, ¿por qué esta mañana no fuiste a las oraciones, no? El otro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que defenderse porque le suena como una acusación, como algo que quiere. Si en cambio tú dices, ¿cómo es que esta mañana no fuiste, ¿no? A las oraciones? El cómo es narrativo, ¿no? Te dice, cuéntame, ¿qué te pasó? Algo, estoy interesado en ti. El por qué muchas veces es inquisitorio, ¿no? Es de investigación y produce la respuesta defensiva. Si nosotros nos ponemos cómo, ¿no? ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es esta cosa? El otro ya se siente un poquito más relajado, ¿no? Porque se siente que estoy interesado al cuento, no a la acción que puede ser presentado. A veces no, personas que no se presentan o no llegan puntual. ¿Por qué llegaste así, no? La persona tiene que decirte algo. Si, en cambio, nosotros decimos, ¿cómo es que encontraste algo en el camino? ¿Cómo es? Estuvimos preocupados por ti, ¿no? Estuve preocupado porque llegaste atrasado. Me hacía falta, ¿no? Que tú no llegaste en tiempo. ¿Cómo es eso? Esto ya produce en el otro una actitud más abierta, porque una regla de oro, digamos así, para poner preguntas y también para responder, es poner preguntas abiertas. No preguntas cerradas, ¿no? Evitar hacer preguntas cerradas que a veces, lo sabemos muy bien, ya tenemos la respuesta en nuestra cabeza, en nuestra mente. Queremos solo comprobar la respuesta del otro a lo que ya le hemos pensado, ya le hemos juzgado, ya tenemos nuestra teoría. Entonces también la pregunta sale así y la respuesta es solo una comprobación si es verdad o no es verdad. Y si no coincide con lo que ya tenemos en la teoría que tenemos en la mente, empezamos a investigar. Por eso que es importante poner preguntas abiertas, poner el otro
en una situación de cómodo para mostrar que estoy ya ahí a su lado para escuchar, para acompañar, si necesita una ayuda estoy ahí, y tal vez puede ser que la persona tampoco necesita una palabra, mas quiere solo hablar, y tú estás ahí para escucharlo, ¿no? Entonces, te decía, cómo es importante aprender a usar el cómo en lugar del por qué. Y hace la diferencia, si hacemos tanto en la vida cotidiana, en la familia, los padres, ¿no? Los profesores, también los educadores, si aprendamos a usar el cómo en lugar del por qué, cambia también la reacción de la persona que tenemos allá enfrente de nosotros. Porque nos colocamos en el aquí y ahora, que es lo que está pasando, y no lo que ya tenemos, ¿no? Por eso que te decía al principio, en las preguntas es muy importante la intencionalidad. ¿Qué queremos lograr? ¿Dónde queremos ir? ¿Cuál es la manera que me relaciono con él, no? O sea, por un lado, el cuidado de las palabras que usamos en vista de lo que queremos alcanzar, porque a veces si no sabemos elegir las palabras, podemos alcanzar resultados exactamente contrarios a los que buscábamos. Pienso por ahí en un papá que se quiere acercar a su hijo, que quiere entablar un diálogo y que tal vez por un mal uso de las palabras logra exactamente lo contrario, crear una distancia. Un padre que está preocupado porque el hijo no le está yendo bien en la escuela, porque siente que le está ocultando algo, bueno, tantas situaciones, y que se quiere acercar, no sabe cómo acercarse. Tal vez por un mal uso de las palabras lo termina alejando más, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? También los padres que dicen, oh, no era esa mi intención, no sé por qué al final terminó así, pero no era mi intención decir eso. La intención era buena, la intencionalidad puede ser también bien, pero a veces los registros verbales, el uso de las palabras o aquel, digamos así, aquel adverbio que a veces usamos puede hacer la diferencia, sí. Y puede colocar otro de la defensiva o sentirse acogido. Pero, y eso sería un punto, pensar las palabras, y vos nos decías en particular, a veces cambiar el por qué por el cómo, más que como pidiéndole, usando modos como inquisitorios, más bien mostrándonos interesados por la persona, mostrándonos interesados para que el otro pueda desarrollar el por qué llegó tarde, el por qué no hizo esto, el por qué reaccionó de la otra manera, el cómo es que reaccionó de esa manera, ¿no? Y sí, y lo otro que nos decías era estar atento a ser directos en lo que queremos preguntar, no usar por ahí la ironía, era un poquito eso lo que nos decías, pero me surgía la duda si en algunas ocasiones el ser directo no puede ser algo negativo, si con algunas personas o en algunas situaciones no es mejor como ir de a poquito, o siempre es mejor ir así de lleno y ser claros. ¿Qué dirías vos? ¿Qué te parece? Cuando yo decía de directo, no digo que tiene que ser directo inmediatamente en la palabra, no en frente del otro. El directo significa dentro de la pregunta me pongo yo y comparto con el otro lo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces un formador, un educador, un padre, ¿no? Dice, te he dicho que es así. Eso es una manera indirecta de hablar, ¿no? ¿Cómo ponerle manera directa? O sea, ¿dónde estoy yo? Escúchame, esta es mi opinión. En mi opinión es así. ¿Te das cuenta cómo hace la diferencia? Aquí está, digamos así, la pregunta directa o la pregunta indirecta, ¿no? O, por ejemplo, a veces escuchamos a las parejas que se quejan y dicen, yo me siento, tú me ignoras. Es hace mucho que tú no me llamas, tú me ignoras, no me... Espera, eso es una forma indirecta. Si la persona dice, sabes que en este último tiempo yo me siento ignorado por ti, mira cómo cambia, ¿no? Allá, la directa no significa que tengo que ir directamente a la verdad inmediata, ¿no? Porque tenemos también que respetar el tiempo del otro. Pero cuando hablo de pregunta directa, colocarme dentro y compartir los sentimientos que estoy sintiendo. Eso sí. Eso por eso que decía, cómo importante el cambiar el por qué como el cómo, ¿no?
un papá o un padre, una mamá que dice, ¿por qué no te comes esta comida? El chico, cómo te responde? ¿No? ¿Cómo que puede contestarte? Si la mamá o el papá, ¿cómo es que no te comes la comida? ¿Pasó algo? Te está diciendo, no, es la misma cosa, pero el por qué te pones en aquella manera rígida y a veces la persona para defenderse tiene que mentir, ¿no? Si no quiere ofender o tener otras cosas, otras consecuencias. El cómo dice, yo estoy interesado en ti. Dime, cuéntame, ¿cómo es eso? Muy bien, padre. Bueno, vos recién decías si a veces cuando entablamos un diálogo ya estamos, ya tenemos en nuestra cabeza la respuesta o ya sabemos lo que esperamos escuchar del otro o si estamos abiertos. ¿Cómo era eso que estabas recién diciendo? Si Sí, podés hablar un poquito. sabes, hoy una de las Si grandes cuando preguntamos estamos abiertos a escuchar o si ya tenemos las respuestas predeterminadas. sí, porque mira, la gran dificultad hoy de la comunicación es que escuchamos para contestar y no para entender. Mientras el otro está hablando, ya estoy pensando en mi mente lo que le tengo que contestar. Mientras estoy pensando, me estoy perdiendo lo que él me está diciendo, cómo me lo está diciendo, cuáles son las reacciones que está teniendo, cuál es el tono de voz que está usando. Entonces, en cambio de pensar, por eso que digo la gran dificultad de hoy, de la comunicación de hoy, es eso, en cambio de pensar la respuesta, estamos ahí con él, escuchamos lo que me está diciendo, cómo me lo está diciendo, y yo cómo me siento mientras él me está diciendo eso. Eso es por eso que escuchar con la intención de entender o con la intención de contestar, de responder. Esto hace la diferencia. Y se dice que uno tiene que tratar, en aprender a escuchar, ¿no? Tratar de entender el otro y luego hacerse entender. A veces nosotros no presentamos de una lo que nosotros sentimos en cambio de escuchar lo que el otro está sintiendo. Y cuántas veces nos escuchamos también aquella respuesta. Ah, sí, después dos amigos que hablan, ¿no? Un papá o una mamá que hablan al hijo, o también un formador. Al final dice, ah, no me he entendido realmente, no me he sentido entendido, no me entiende, ¿no? Pero sí, tiene razón, pero ahí yo digo, párate, porque los dos están recorriendo dos caminos paralelos, no te están entendiendo. Y será que la persona quería ser solo escuchada, sentirte a su lado y no un predicador, ¿no? Cuando a veces al final de hablar con una persona o de escuchar a una persona, decir, no me he entendido, significa que no estamos en relación el uno con el otro. Mientras se hablaba, no estaba entre nosotros una relación. Entonces, lo que es importante cuando estamos en eso, pararnos y sintonizarnos con el otro. Entonces, porque Porque si no, no se trataría de un diálogo, ¿no? no, Porque no, sí, no se trataría de una búsqueda conjunta de la verdad, sino que se trataría más bien de un discurso. Yo te estoy sí, dando un discurso y vos me tenés que escuchar y punto. sí, Mientras punto. que si hay un diálogo, seguramente hay algo de lo que vos me tenés que decir que hay verdad y yo tengo también verdad. Y entre los dos nos tenemos que escuchar y llegar al acuerdo, ¿no? Eso Sí, era un poco lo que pensaba. Mientras que si yo ya tengo mi esquema y simplemente no me voy a salir de mi lugar, lo que estamos haciendo parece que es una ficción, no es una ¿no? comunicación, no es un diálogo, es un monólogo. El otro debe escucharme. Y a veces nosotros nos ponemos también, usamos, eso también es una manipulación de la comunicación, porque nos ponemos en el lugar de nuestro rol. Imagínate, ¿no? En una comunidad un superior o un papá o una mamá y nada, el otro tiene que escuchar y listo. Y eso no provoca, no hace un cambio, no logramos lo que tenemos en la mente, ¿no? Y allá dificulta, allá se surgen también los conflictos dentro de la comunicación. Y a veces nos encontramos como enemigos dentro de la misma comunicación. Yo siempre me recuerdo que una expresión de un proverbio chino que decía, cada enemigo es mi maestro. ¿Por qué?
porque puedo aprender lo que me dificulta, porque imagínate, ¿no? Que yo creo que no existen personas difíciles, no tenemos personas difíciles, no, pero tenemos personas que dentro de la relación con ellas resaltan mis dificultades en relacionarme, en escuchar. Las personas no son difíciles, las relaciones son complicadas. Entonces es importante que dentro del hablar y escuchar se construye una relación. Porque, por ejemplo, cuántas veces nos pasa que el otro está hablando y nosotros le cortamos el tiempo, ¿no? Y caemos en la tentación de haber ya comprendido todo, o a las primeras palabras, sí, ya sé dónde quiere alcanzar con eso, ya sé dónde quiere apuntar, antes que la persona termine. Eso es terrible, porque primero no estamos respetando a la persona, y qué sabemos lo que quiere expresar, cómo lo quiere expresar, y si a veces tiene un dolor o se encuentra en una situación incómoda, imagínate que la persona ha pasado eso en el tiempo y te lo está contando. A veces nosotros queremos cortar el tiempo y nos perdemos todos de la persona. Aquí que después se cae en la tentación, esta vez en los malos entendidos, ¿no? Por eso que te decía, cómo es importante construir también la relación. Como otra tentación de que escucho, ¿sabes cuál es? Que inmediatamente queremos evaluar o aconsejar inmediatamente, sin haber escuchado. Eso es terrible. Yo lo creo terrible porque cuando queremos evaluar inmediatamente la primera palabra que dice, o ya la tenemos en nuestra mente, dice y ya nos construimos nuestro castillo mental, sí, ¿por qué eso y por qué el otro? O queremos aconsejar inmediatamente sin escuchar, eso es peligroso porque creamos dependencia en el otro, porque el otro no puede expresarse, le damos la respuesta y creamos dependencia del otro hacia nosotros. Y corremos también el riesgo de comprometer el cuento mismo, el relato de la persona, manipular también, ¿no? Bueno, eso es muy importante, me parece, en el terapeuta y creo que también en el sacerdote ahora, cuando se habla más que es un director espiritual, cuando se habla más de un acompañante, como aquel que te ayuda a descubrir la voluntad de Dios y no el que te marca un rumbo, un camino, ¿no? Sino que aquel que a través del acompañamiento, del diálogo, va descubriendo lo que Dios te está pidiendo, pero no te da, no te dirige la vida, ¿no? Me parece que el terapeuta también te va, a través del diálogo, a través de un discernir juntos, te va dando herramientas para que vos vayas encontrando las soluciones a tus problemas sin darte soluciones mágicas, ¿no? Y otra cosa, a partir de lo que decías, otra cosa que se me venía a la mente, que tenía que ver pensaba en el Evangelio de hoy, ¿no? Porque vos decías, cuando hablabas de los diálogos, se me venía a la mente justo el Evangelio del día de hoy, de este diálogo de Jesús con Pedro, esta palabra tan dura de Jesús del día de hoy que lo trata a Pedro lo trata de demonio. ¿Cómo Pedro, después de escuchar esta palabra tan dura, no se siente ofendido y no renuncia a ser apóstol y decimos acá, se manda a cambiar, se va, deja su casa, deja el colegio apostólico, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque esa relación presupone la estima, presupone el amor. Pedro sabe que el maestro lo ama. Entonces, como está cimentada en el amor, yo creo que se puede tolerar ese reto del maestro, ¿no? Me Sí, hacía pensar esto lo que vos decías. porque mira, la pedagogía de Jesús es un pedagogo excelente, ¿no? ¿Cuál fue la pedagogía de Jesús? Antes de llegar a este tipo de reto a Pietro, porque digamos así que la relación entre Jesús y Pedro es bastante conflictiva, ¿eh? Entonces, los dos, Jesús ha usado las palabras más hermosas para Pedro, pero también la más fea, ¿eh? Que podemos decir. Pero ¿por qué? Antes de llegar a esto, Jesús ha construido con Pedro una relación. Y dentro, eso es importante porque la relación precede la palabra. Y también la relación, digamos así, es el vientre donde nace la palabra y nace también la verdad. ¿Por qué?
La palabra sin relación mata y hiere. Dentro de la relación no hay palabras que pueden herir, porque la verdad sin una relación mata a la persona. Y lo que ha pasado, lo estaba diciendo muy bien Emiliano, es que lo que ha pasado con Pedro, que aunque Jesús le dice Satanás, o le dice tantas otras cosas, a veces lo llama de cabeza dura, a veces le dice aléjate de mí, Pedro no se va. ¿Por qué? Se queda ahí. Porque sabe que aunque Jesús está usando esta palabra, detrás hay un cariño, hay una relación fuerte. Tú decías, hay un amor. Y la persona lo percibe. Por eso que es muy importante la relación antes de la palabra y construir antes la relación y después, digamos así, usar el curso de registros verbales, porque la posibilidad de cambio en nuestra vida se dan siempre si están dentro de una relación. ¿Por qué Pedro ha cambiado después? Sin relación no se dan cambio, porque hablamos a la mente. Y otra cosa que me parece importante también en este contexto de esta charla, es que el diálogo se entabla también con el que piensa distinto, con el que es distinto. Por acá, justamente volviendo al Evangelio, vemos que Pedro y Jesús en tantas cosas son tan distintos, chocan tantas veces, tienen tantos conflictos, que uno podría decir, no podría haber elegido, tal vez Jesús en su caminar podría haber cambiado de decisión y haber dicho, mejor voy a cambiar, voy a elegir a otro para que sea la cabeza de la iglesia, que sea más acorde a mi pensamiento, que se lleve mejor conmigo. Y sin embargo lo sostiene a Pedro, ¿no? Así con sus vaivenes emocionales o con sus arrebatos. Eso es importante también, cómo Jesús tiene, y lo vemos a lo largo del Evangelio, esta capacidad para relacionarse con todos. Porque me parece importante que incluso cuando leía una meditación en la semana, que aun cuando trata con tanta dureza a los escribas y a los fariseos, cuando los llama sepulcros blanqueados, cuando los trata con tanta dureza, yo creo que lo leía, no los odia en su corazón, porque él tiene misericordia, entrañas de misericordia. Yo creo que les habla con esas palabras tan duras para ver si los conmueve, si los hace cambiar, les toca el corazón. Aquí está lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de Jesús? ¿Era regañar? ¿Era echarlos fuera? ¿O era recuperarlos? Y aunque usa palabra dura, pero la intención es recuperar la persona. Entonces, pasa eso por medio de la palabra, pasa por medio de la mirada, pasa por medio del cuerpo, pasa por el non verbal. El non verbal en eso es muy fuerte. Por eso que aquí tenemos un elemento muy importante, ¿no? Como un hablar, una palabra empática o una escucha empática. Y cuando hablamos de empatía de la palabra o de la escucha, no implica identificarse acríticamente con el otro, ni aprobarlo, ¿no? Que sería signo de confusión en esta realidad, sino que me pongo en los zapatos del otro. Entonces empiezo a sentir, ¿no? ¿Y cómo podría sentir? Vos hablabas, padre, de una escucha, de una escucha empática, simpática, antipática, activa y eficaz. ¿Podés contarnos un poquito qué quiere decir todo esto? Sí, no es un juego de palabras, pero mira, aquí tenemos una palabra común, patos, antipáticos, simpáticos y empáticos. Lo que está al centro es el patos, ¿no? La emoción, la conmoción, el sentimiento. Pero ese sentimiento puede ser antipático, o sea, una forma más o menos intensa de adversión hacia la persona o hacia una cosa, ¿no? Adverso. O sea, non siento, non quiero expresar o non siento este patos o estoy contra este patos, ¿no? Y la antipatía se manifiesta sobre todo en el uso del lenguaje, ¿no? Del lenguaje verbal, ¿no? Como a veces uno habla, sí, sí, ok, va bien, sí. Ya lo muestro, ¿no? Esta forma que no estoy en sintonía con el otro. O sea, estoy adverso a la persona o a la situación
Y muchas veces, como fundamento, ¿no?, de la antipatía están muchas precomprensiones, muchos preconceptos que he escuchado, que me han dicho, que he visto, o porque la antipatía dice, pues no sé por qué esta persona no me ha hecho nada, pero solo escuchándola me provoca antipatía, ¿no? Me provoca, es cuestión de piel. ¿Qué está pasando? Allá tiene historia también conmigo, ¿no? Puede ser que hay algunas cosas que he visto, que he escuchado, cómo me han tratado en esta situación y me provoca esto. Eso es la antipatía, ¿no? A veces el simpático, el patos es esa palabra griega, ¿no? Simpatos, sufrir, estar junto, ¿no? Sufrir junto, sentir junto, crear un sentimiento compartido, ¿no? Nuestros sentimientos, emociones provocan sentimientos similares en otra persona. Entonces siento con él lo que él está sintiendo, ¿no? Me gusta, y también a veces recibo un feedback, ¿no?, de él, que estamos sintiendo la misma cosa. Y después lo podemos ver si que no tenemos que perdernos en eso, porque si somos demasiado simpáticos, a veces nos perdemos donde estamos nosotros, ¿eh? Entonces tenemos también que quedarnos. Y hablaba como de la empático, empatos, dentro de la emoción, dentro del sentimiento, ¿no? Y aquí le decía al principio, porque nosotros hablamos con la mente, pero nos comunicamos con el corazón. Aquí está la empatía, ¿no? Se usa el oído, pero se oye con el corazón. Y la empatía es ser empático. La palabra empático, la escucha empática, es la capacidad de entender el estado del ánimo de quien nos rodea, ¿no? Independientemente que este último esté experimentando una emoción, un sentimiento positivo o negativo. Lo que nosotros llamamos, nos ponemos en el zapato del otro. Siento cómo está sintiendo él, no siento lo que está sintiendo él, porque si siento lo que estoy sintiendo él, me estoy perdiendo yo. Yo nunca me pierdo. Yo me quedo fijado en mí mismo, pero siento como si fuera él. Entonces empieza a sentir también, el cuerpo también lo empieza a sentir sin identificarme con él, porque la ayuda, ¿no? La ayuda terapéutica, como en la ayuda espiritual, como el papá que quiera, los padres que quieran ayudar a los hijos o los maestros, es que tienen que escuchar de manera empática, hablar de manera empática, también permitir que la persona se pueda agarrar a ti, pero tiene que tener también aquella distancia, porque si quieres ayudarlo, tienes que sentir lo que está sintiendo sin perderte en lo que él está sintiendo, porque estoy caminando con él, pero no, yo soy lo que soy yo y me quedo en mi realidad, ¿no? O sea, en la situación donde ¿quién soy yo enfrente del otro? ¿Cuál es mi rol? ¿Por qué esta persona me está hablando? Soy empático, pero no me pierdo, no entro en simbiosis con él. Porque en el momento que entro en simbiosis con él, yo no estoy en el rol, en la posición para ayudarlo. Entonces me estoy identificando con él. Y nosotros escucharemos de manera empática si dominamos nuestro sentir y, ¿cómo decirlo?, para contenerlo. Lo sentimos, pero sabemos también contenerlo. ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué esta persona me está hablando? ¿Qué quiere que le haga? Es verdad, siento que está sufriendo, entonces puedo entenderlo, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro, pero también saber que si me pierdo en el sentimiento del otro, imagínate cuando dos personas están en el mar, están hundiendo, ¿cómo se dice? Están hundiendo, ¿cómo se dice? Cuando están cayendo dentro del agua. Sí, se están hundiendo. Hundiendo. Entonces, ¿qué hace? El otro que se está hundiendo, ¿qué hace? Trata de agarrarse totalmente al otro. Y si se agarra brazos y pies al otro, lo pone debajo y los dos mueren. Entonces, sí, yo tengo que permitir que el otro se agarre a mí, pero también tiene que estar a una distancia para que yo pueda seguir ayudándolo, ¿no? Y salvándolo, si no, vamos a caer los dos. Entonces, eso está, digamos así, la escucha, ¿no?, empática, por colocar el corazón dentro de esto, escuchar, sentir y también tener una distancia. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo, todos los que nos están escuchando también lo pueden hacer con la persona que está al lado de ellos. Si dos personas se apretan la mano así, ¿no? Es bueno, ¿no?, que están los dos así.
Y si se quedan así por 3 minutos o 5 minutos, después ya no saben cuál es la mano del uno y cuál es la mano del otro. Porque entran en simbiosis. Para sentir y no perderse, se tiene que apretar, pero también tiene que distanciarse. Entonces yo soy quien soy la mano del otro, cuál es la mano del otro y cuál es la mano mía. Y también puede volver a apretarla para darle una ayuda o cualquier otra cosa. Eso creo que es importante. A veces los que como educadores, como padres, como no tenemos que perder nuestro rol y tenemos que fijar en nosotros mismos, porque la comunicación y la escucha empática, yo me fijo en el otro sin perder mí mismo. Padre, y si entonces hemos hablado de la escucha empática, simpática y antipática, ¿qué pasa si en la comunidad religiosa alguien me cae antipático? Si en el trabajo alguien me cae antipático, si en la familia o en el barrio la vecina me cae antipática, Bueno, ¿cómo modifico eso? es En lo el que... caso de que quisiera que algo cambiara. Y la primera pregunta que tendría que hacerme es, ¿cómo es que esta persona me cae antipática? ¿Qué me provoca cuando estoy con él? ¿Qué siento cuando estoy con él? ¿Dónde me cae antipática? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos con nosotros mismos, porque es muy natural que nosotros echamos siempre la culpa al otro, porque el otro es así, porque empezamos a interpretar. No, es que tenemos que pararnos un instante. ¿Cómo es que me está cayendo antipática? ¿Por qué cómo es que siento un rechazo dentro de mí? ¿Qué me está recordando? ¿Cuáles son las cosas que me está provocando? ¿No? Antes te decía, no existen personas difíciles, son las relaciones que son complicadas. ¿Y por qué? Porque algo tiene historia conmigo. Nosotros es muy fácil, desde Adán y Eva, que echamos la culpa al otro. Pero es que a veces la dificultad está con nosotros mismos, ¿no? Podría ser como una solución posible el ignorar al otro, el evitarlo, pero a veces eso no es posible, ¿no? Y aquí yo digo siempre que lo que quedamos abierto vuelva, siempre. Si las cosas quedan, una experiencia en nuestra vida queda abierta y no la cerramos, después a lo largo de los 10, 30 y 40 años vuelve igualita, porque las cosas que no se dicen por miedo o por no ser acogido o escuchado son obstáculos serios en la eficacia de nuestro relacionamiento con los otros. Entonces, lo que queda abierto vuelve. Entonces es importante para nosotros cómo poderlo cerrar. Porque cuántas veces nos pasa y escuchamos personas que dicen, no, a que la persona me hizo esto hace 30 años, no quiero verla. Y solo a pensarlo me vuelve toda la angustia o todo el rechazo que sentía. Hace 30 años, ¿cómo es eso? Significa que aquella experiencia nunca se cerró. Entonces vuelve con la intensidad y la eficacia, ¿no? de anterior. Entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos siempre, ¿dónde estoy? ¿Por qué? ¿Cómo es que siento eso? ¿Qué me ha pasado? Porque aquí se habla mucho, padre, suponte, no sé si en Italia se habla mucho de las personas tóxicas. Se usa esa categoría para definir a personas que me parece una palabra muy poco cristiana, ¿viste? Para decirle a otro, este es tóxico, horrible, rotular a otro de tóxico. Bueno, puede ser ciertamente personas, como para decir, una persona complicada, ¿viste? Pero a veces rotulamos así a otro y bueno, mejor me alejo de este porque es tóxico, porque me hace mal. ¿Viste? Es complicado, ¿no? En algún momento es importante alejarnos, ¿no? Distanciarnos, también para respirar, para tomar aire nueva. ¿Ma cuál es la intencionalidad de separarme? ¿Para no ver más, para romper, para cortar? ¿O para encontrar nueva energía para volver a reestructurar, a reformular, a reconstruir algo que se rompió, ¿no? Entonces, un poquito lo que está pasando aquí en todo el mundo. Todos nosotros estamos respirando área tóxica con los barbijos que hacemos,
que respiramos, después lo respiramos, el tóxico que nosotros mismos producimos. Y a veces necesitamos sacarnos para respirar el aire nuevo. Necesitamos distanciar del barbijo, ¿no? Para respirar, para tomar energía nueva en esta realidad. Entonces, el hecho de hablar del tóxico, tenemos siempre que preguntarnos, ¿qué es lo que ha provocado esta relación tóxica? ¿Cuáles son las cosas que no han funcionado? ¿Cómo podemos solucionarlas? Aquí está el diálogo, ¿no? El escuchar el otro, ¿no? Y cuando estamos en contacto con el otro, preguntarme, ¿cómo yo me veo ante de ti? O cómo yo te veo ante de mí. Y sentir qué produce nuestro cuerpo también. Aquí surge la antipatía, la simpatía, ¿no? La empatía. O cómo tú me ves mientras estamos uno enfrente del otro. Y mi teoría, ¿no? Es que yo sigo muy mucho la psicología de la Gestalt, ¿no? Es que el síntoma no es una enfermedad, es una adaptación creativa de la persona. Entonces lo manifiesta con esta realidad. Trata de adaptarse digamos así, a la realidad incómoda que se está sintiendo. Y para no enloquecer, ¿qué haces? Desarrolla un síntoma externo, ¿no? A veces nos vemos en personas que han tenido realidad, han sido abusadas y después desarrollan el hecho de limpiarse el cuerpo en continuación. Y decimos, esta persona está loca. Esperamos, no está loca. Es una persona bastante sana porque ha desarrollado una adaptación creativa para aguantar aquel trauma que ha vivido, ¿no? Entonces, eso es lo importante de cuando entramos en relación, de sentir totalmente el otro que nos está diciendo y cómo lo está diciendo. Bueno, nos queda desarrollar un temita que es el de la escucha activa. Sí. Mientras tanto, te leo algunos mensajitos, ¿sí? Sí. Karina nos dice, el silencio también se puede tolerar, decía una profesora suya, para dar lugar a los que casi nunca hablaban en sus clases. Casi no hemos dicho nada de la importancia del silencio también, ¿no? ¿Hay silencios buenos y hay silencios malos? ¿Se puede decir así? Yo hablaría de utilidad del silencio. La utilidad del silencio. Tal vez la persona, ¿no? No sabe cómo expresarlo y no puede expresarlos y a veces nosotros insistimos, dime, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? No, la persona necesita ya que esté a su lado en silencio. Y tolerar el silencio es una ayuda muy importante porque significa que la persona todavía no está en el tiempo justo para revelarse, para hablarlo, ¿no? Tal vez la persona está llorando y nosotros le gustaría ofrecer nuestro apoyo hablando y la persona no quiere escuchar a nadie. No quiere, ¿por qué no? Quiere solo que tenga uno a su lado que como apoyo y listo. Eso es muy importante también, el silencio, porque el silencio nos ayuda sinceramente a desarrollar lo que el otro está sintiendo y también como yo lo estoy sintiendo y respetar el tiempo. Porque dentro de la comunicación creo que hay 4 elementos importantes, tanto en el hablar como en el escuchar. Uno es el tiempo, la forma, el contexto. También, digamos así, el tiempo, la forma, el contexto, el contenido. Eso significa también que cuando estamos pensando en esta realidad, a veces necesitamos tiempo. La persona no está preparada, no está lista para contestar, no está lista para... Tenemos que esperar, porque una palabra dicha en un tiempo no justo provoca heridas en el otro. Entonces, mejor que quedarse callado, esperar el tiempo justo para decírsela. Maricel dice, qué difícil en este tiempo en este tiempo de tantos mensajes de WhatsApp, porque muchas veces interpretamos lo que nos parece con los mensajes escritos. Se pierde la intencionalidad del otro. Y porque allá hay una cosa muy importante en los mensajes de WhatsApp, ¿no? En esta manera de comunicarnos, la velocidad. El otro me escribe, inmediatamente le contesto.
sin sentir lo que me escribe me está provocando o que quiere decirme con aquella palabra. Porque el WhatsApp está basado en eso, inmediatamente te puedo responder, en instante. Y cuando corto el tiempo, aquí también cae el silencio, la reflexión, el sentirme lo que me siento, lo que la palabra provoca en mi cuerpo, eso sí que, y a veces detrás de un mensaje de WhatsApp, cuánto malentendimientos están. ¿Y cuántas veces las personas cortan relaciones por un mensajito, una palabrita que se ha escrito allá sin pensarla y sin sentir lo que se está escribiendo, ¿no? Está conectada también la hermana Susana, está también conectada Verónica Tumori, que te felicita por tu español. También está conectada Cristina, que manda un saludo y ojalá pueda llevar a la práctica todos los consejos y todo lo que vos comentás. También está conectada desde Paraguay la hermana Ilse, que dice que es importante respetar el tiempo del otro e ir construyendo un vínculo de confianza. También está conectada la hermana Claudia. A ver quién más. Está también Claudiana Terto, que le podés decir si querés alguna palabrita en italiano. Claudiana es una hermana vocacionista che sta in Italia, che vive in Italia, dice: è vero, vogliamo sapere, dire che il male sta nell'altro perché non siamo capaci di ascoltare a noi stessi, perciò cerchiamo quelle persone che dicono sempre sì. Claudiana è una hermana vocacionista che sta in Italia e dice che a veces sí, queremos ver siempre el mal que está en el otro porque no queremos escuchar a nosotros mismos y también no queremos admitir que a veces nos equivocamos. Entonces, sì, è proprio così, Claudiana. Saper ascoltarsi significa accettare quello che sentiamo e rispettare quello che è l'altro. Grazie, Claudiana. Bueno, padre, para ir concluyendo, si querés decir alguna palabrita sobre la escucha activa. Sí. La escucha activa, digamos así, activa y eficaz, una comunicación activa y eficaz, realmente interactiva y productiva es cuando genera una relación. O sea, cuando dentro del escuchar activo yo escucho totalmente el otro, solo el hecho de escuchar puede provocar un cambio en la persona. Entonces le voy a decir algunas cositas como es una escucha activa, ¿no? Escucha activa significa llegar al conocimiento, ¿no? de nuestro interlocutor, calibrarnos sobre él. Y aquí lo que decía también la hermana Claudiana, está claro que cualquier conocimiento del otro presupone un conocimiento previo de nosotros mismos, ¿eh? Porque a veces nosotros tenemos la pretensión de conocer los otros y de decir interpretar a los otros sin tener conocimiento de nosotros. Entonces te estaba diciendo cuál era cuál son la realidad de una escucha activa, ¿no? La escucha activa se manifiesta cuando tengo interés por el otro. ¿Y cómo? El contacto visual, hablar y mirar al otro, ¿no? El cuerpo, cómo me pongo delante del otro, con un cuerpo abierto o un cuerpo cerrado, un cuerpo que acoge o un cuerpo que rechaza. ¿No? Imagínate cuando el otro me está hablando y yo miro el reloj. Oh, Dios, ¿qué le estoy diciendo? Apúrate, que ya no tengo tiempo para ti. Eso para nada no es una comunicación o una escucha activa. Y tal vez también interrumpir al otro. Y cuando interrumpo, para decirle, sí, eso me pasó a mí también. ¿Y qué hago? Te digo lo que me pasó. Inmediatamente tomo la posesión de la escena y ya callo al otro y empiezo a hablar de toda mi historia o mi vida, ¿no? O a veces cuando el otro habla, yo me distraigo. O menos aprecio la palabra del otro, el pensamiento. A veces me río, me burlo. Eso no es eficaz activa, no es una escucha activa. Escuchar activamente, calibrarme el otro. Entonces, te invito a empezar, te animo a continuar enfocando positivamente lo que tú estás afirmando, ¿no? Planteo, como decía al principio, preguntas abiertas y no difíciles. Te invito a profundizar, sobre todo valorizando la persona. Entonces, te tengo como expresiones de
entendimiento, comprender tu pensamiento y trata de resumir, ¿no? Lo que a veces tú dices, siempre en positivo, poniendo en resalto lo que está diciendo en manera positiva y lo que puede producir en manera positiva en el otro, ¿no? Entonces, eso es la escucha activa, donde me calibro en el otro, es que también la escucha activa presupone una escucha empática, van juntas. Entonces, cuando centro el otro y no soy yo en la escucha, eso es muy importante. En la escucha, una escucha activa, eficaz, es donde el centro de la escucha es el otro, no soy yo. Entonces, yo trato de sacarme de digamos así, del egocentrismo emocional mío para calibrarme en el otro, sentir y a veces escucha así. A veces me puede pasar, creo que a ti también te ha pasado, ¿no? Persona que dice, sabes que he hablado con aquella persona, me ha dicho tantas cosas, no me recuerdo lo que me ha dicho, pero mientras hablaba yo me sentía bien. ¿Eso qué te dice? Que no estaba tanto fijado en el contenido, mas se sentía bien en la relación con el otro. Y queda eso, y vuelve a aquella persona, ¿no? Y después pide. Y en la comunicación, en el hablar o escuchar activo, lo importante es cuando algo no está claro, preguntar siempre. No caemos en la interpretación, porque la interpretación es lo que tenemos nosotros en la mente. Entonces no está claro. ¿Qué quería decir con eso? Yo no lo he entendido bien. Antes que caer en una conclusión que es la interpretación de lo que yo tengo, ¿no? Muchas veces... Esto es muy importante, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a interpretar. A veces no repreguntamos o no aclaramos las situaciones, sino que las interpretamos, los gestos, los modos, las maneras, las situaciones, y después a veces nos enojamos o bueno, se derivan otras situaciones que terminan complicando las situaciones, ¿no? Sí, es por eso que digamos así, que la interpretación, se dice que la interpretación al 70% es equivocada, porque sale de lo que yo siento y no de lo que estoy escuchando. Lo que estamos diciendo antes, ¿no? Escucho para contestar y no para entender. Y cuando cae en esta trampa, es claro que interpreto. Interpreto, empieza a construir castillo, ¿eh? Y le doy al otro lo que el otro nunca pensó y dijo. Eso es peligroso terriblemente, porque aquí se manipula la conversación, se manipulan las relaciones, se manipulan tantas realidades, ¿no? Padre, dos últimas preguntas. Dice Karina que es necesario desarrollar habilidades emocionales ante las antipatías. Creo que un poco estas habilidades emocionales son las que has ido un poco mencionando ya. ¿Se te ocurre alguna en particular? Creo que tiene que ver con lo que has venido mencionando. Y después, un último consejo que darías, sobre todo para varias religiosas que nos están escuchando, para las religiosas, los consagrados, que en la vida comunitaria podemos encontrarnos con muchos problemas justamente de diálogo, de comunicación, pero que también en el ámbito familiar se dan, ¿no? Pero a veces nosotros los religiosos nos encontramos con la dificultad, por ahí lo mencionaba creo que la hermana Susana, de las diversas culturas, los diversos idiomas, o sea, con un plus, digamos, con un extra que tiene que ver, que a veces no se ve en las familias, ¿no? Que tiene que ver con el que venimos de distintos continentes, de distintos países, cómo mejorar la comunicación, cómo ser más empáticos, cómo desarrollar estas habilidades emocionales. Aquí yo siempre digo, lo importante es escuchar el cuerpo. El cuerpo es la sede de nuestras emociones. El cuerpo recibe las emociones antes que la mente. Y la mente puede mentir, el cuerpo no miente nunca. Entonces, lo que decía Karina, desarrollar la habilidad emocional, sentir lo que pasa en mi cuerpo mientras el otro está hablando. Siento esta antipatía, ¿dónde la siento? ¿Cómo la siento? ¿Cómo es que la estoy sintiendo? ¿Qué me está recordando? Es aquí que
concentrando en esta dificultades mía, puedo entender lo que me está pasando el otro y no echar no la culpa o decir una persona antipática no es mejor no hablar. No, esta antipatía que estoy provocando me está diciendo algo de mí. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo es que lo estoy sintiendo? Y también, por eso que digo, es muy importante escuchar el cuerpo y el cuerpo donde nosotros tenemos las emociones. Y cuando no lo escuchamos, el cuerpo reclama, reclama con distintas sintomatologías corpóreas, distintas realidades corpóreas. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando no escuchamos el cuerpo y el cuerpo nos provoca dolor de cabeza o nos provoca migraña, úlceras, a veces también el cansancio físico, porque no lo estamos escuchando? Y él toma su derecho para ser escuchado, te provoco eso. Entonces, para desarrollar esta emoción delante de esta emoción de antipatía, ¿no? Es escuchar, yo lo que aconsejo es eso, empezar a escuchar su cuerpo. Y también dentro de lo que tú decías de las relaciones de la comunidad, no hay culturas malas y culturas buenas. Todas las culturas son hermosísimas y podemos aprender todo de cada cultura. El problema son las relaciones dentro de nuestra realidad comunitaria, donde a veces no sabemos escucharnos y tampoco sabemos escuchar al otro. Y perdóname, es que cuando no sabemos escuchar al otro, no sabemos escucharnos, es porque tampoco estamos escuchando a Dios. Una de las preguntas que estaba allá en el flyer que tú preparaste, ¿cómo escuchaba a Jesús? Por supuesto, un poquito lo hemos hablado cuando tú has hablado de Pedro, pero es así. Cuando no sabemos escuchar al otro es porque ya no estamos escuchando a nosotros y en la vida religiosa paramos de escuchar a Jesús. Somos muy activos, somos excelentes en tantas actividades que a veces la hiperactividad te está diciendo que algo hay ahí, un vacío que se tiene que llenar. Porque cuando estoy armonizado, ¿no? ¿Qué hago? Necesito, como se decía antes, un tiempo de silencio, un tiempo de escucharme, un tiempo de escuchar y ponerme también a escuchar al otro para desarrollar un cambio, ¿no? De las relaciones. Entonces, yo creo que el problema de las vidas comunitarias, como también dentro de las familias, es el aprender a escuchar en manera empática y activa. Bueno, padre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias ya allá en Inglaterra, ya sé que es tarde. Está también la hermana Teresina, que ha participado de esta conversación, y también la hermana Diana, desde Brasil. Si vos te animás y querés que cerremos esta charla, decirles unas palabritas, un saludo en portugués y así concluimos. ¿Te parece? ¿Te animás? Foi muito bom que vocês estavam aí conectados com a gente hoje, pela noite, nesta conversação sobre as relações. É como é importante também para mim sentir-se apoiado para vocês todas. E acho que o que a gente falou pode servir, não? Também nos nossos relacionamentos nas nossas comunidades. Les agradeço muito para a participação e também pelo apoio. Muito obrigado. Molto bene, hai parlato benissimo. Falta soltanto parlare un poco di inglese adesso. Se l'altro e dopo il francese. No. Questo per un'altra charla, per un'altra volta, no? Possiamo parlare. Come è bene rimarcare come dopo tanto tempo che tu sei stato in Italia a causa della pandemia hai appreso molto bene l'italiano, e lo parli molto bene. Bueno, padre, muchas gracias por tu tiempo y por estas reflexiones que espero que a quienes nos han estado acompañando les hayan servido. Un saludo también a las personas que se han ido conectando y que nos sigan mandando mensajitos. La charla va a quedar después, yo la dejo ahora un rato más subida al Facebook y después queda grabada en YouTube. Así que después se puede compartir y la pueden seguir viendo con más detalle por si no han logrado comprender bien el español las personas de otros países que nos han estado siguiendo. Un saludo grande, padre, y bueno, para darme esa oportunidad de compartir con todos ustedes de la red y con todos tus amigos de Facebook también esta charla. Fue también un momento muy enriquecedor para mí también y gracias por eso.
Bueno, te manda un saludo grande también la hermana Ilse, ella es desde Paraguay, nos ha estado mirando, de Ah, las hermanas canosianas. esto es una charla esta noche internacional desde Italia, Brasil. Ah, bueno, gracias, Mariano. Un saludo a Muy todos. bien, padre. Que andes bien. Ok, yo soy María José.